Vía Pública. 11 de la noche en punto, los saludamos como siempre desde los estudios de TVN, de Canal 24 Horas, Comuna de Providencia. Desde aquí mismo hemos estado durante toda esta jornada monitoreando lo que ha pasado en Chile, en la zona costera, con esta alerta de tsunami que obligó a evacuaciones de los sectores costeros y que todavía se mantiene desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de los lagos, con incidencias de olas menores que se proyectan para las próximas horas, pero no hay que bajar la guardia, es lo que ha dicho Senapred. Una jornada que va a quedar marcada por aquello y también por la decisión que ha tomado hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien firmó el decreto que aplica aranceles de 50% a partir del 1 de agosto a los productos semiacabados de cobre, como por ejemplo las tuberías, los alambres, las varillas, las láminas y tubos de ese metal, y también para aquellos productos derivados con uso intensivo del metal rojo, como lo son los accesorios para tuberías, los cables, los conectores y los componentes eléctricos. De esta forma, el metal rojo refinado, que es la principal exportación de nuestro país a Estados Unidos, queda excluido de los nuevos aranceles, permitiendo mantener el suministro hacia los Estados Unidos sin tener costos adicionales. Una noticia que fue recibida de manera positiva en Chile, principalmente desde el mundo minero. Ahora resta saber qué pasará con el arancel general a nuestra economía y, de hecho, una delegación de Chile ya está en suelo de Estados Unidos, está en Washington negociando, buscando más precisiones, por supuesto, para saber qué es lo que viene para nuestro país. Y hoy vamos a conversar de política, de cómo está la democracia y cómo están las democracias en el mundo, también en Chile, y para eso nos encontramos aquí en el estudio con una persona que ha participado en gran parte de la vida política, sobre todo desde la Concertación hacia adelante, un expresidente de la Cámara de Diputados, ex militante de la democracia cristiana, ex amarillo, hoy día presidente de la Junta Directiva de la Universidad Miguel de Cervantes. Don Gutenberg Martínez, bienvenido, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias y contento por la noticia que ya circulaba en el día y que tú has certificado, porque eso dice relación con la democracia, al final. Bueno, en la Universidad Miguel de Cervantes ha lanzado un índice del funcionamiento de la democracia en Chile. Para conceptualizar primero, ¿cómo se define una democracia? ¿Qué es lo que entendemos hoy día y cómo ponderamos además un Estado democrático? Bueno, el concepto de democracia más fuerte es el entenderlo como un régimen político donde se practica la libertad, se practica la alternancia en el poder, se practica el método de participación de los ciudadanos en la elección de quienes tengan y ejerzan esas autoridades, el gobierno en la mayoría con el respeto a las minorías, al final de cuentas con una institucionalidad en la cual se den a lo menos los tres poderes clásicos del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Yo diría que eso, más lo que en las últimas décadas se ha ido también instaurando, el hacer más fuerza en lo que significan los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos. En redondo, yo diría que un poco eso. Ya, el estudio concluye mirando en la realidad de Chile que no existe una crisis general de la democracia. Y uno se pregunta, y estaba analizando el estudio que hicieron en la Universidad Miguel de Cervantes, ¿cómo se entiende eso? Si la clase política uno la ve deteriorada, se ve que hay poco cariño por las instituciones, tienen bajo apoyo la presidencia, el Congreso, el Poder Judicial, los partidos políticos. ¿Cómo la democracia está sólida si todo eso está muy débil? Bueno, la afirmación es primero que en el mundo no más del 10% de la población vive en países en los cuales se practique la democracia. Y en ese contexto uno tiene que valorar que en Chile tengamos democracia. Ya. Que esta tenga problemas, los tiene. Que tiene desafíos, los tiene. Que sufre retroceso, así es. Pero esas crisis sectoriales, esos problemas que le afectan, no significa que la democracia en sí esté en crisis. Cada país tiene su propia democracia en el fondo, cada uno con su cultura, con su sociedad. Cada país, bueno, los que tienen democracia tienen que responder a los conceptos clásicos de los cuales estábamos hablando. Pero puede ser que los problemas que tiene, los desafíos que tiene la democracia pueden ser distintos, pero lo que no está en crisis es la democracia en sí. Lo que pasa es que en Chile esto lo damos por dado. Pero usted le conversa con los inmigrantes venezolanos que están acá, que eran una democracia estable hace 30, 40 años, si hoy día valoran lo que era la democracia de ayer y lo que viven hoy día en su país. Nosotros perdimos la democracia durante un tiempo y por eso cuando volvimos de la dictadura se valorizó mucho el proteger a la democracia, el buscar los acuerdos, el buscar el diálogo, porque la democracia también hay que cuidarla. O sea, lo que quiero decir, vivir en democracia es una gran oportunidad. Lo que hace nuestro estudio, el que se ha desarrollado en la universidad,
es precisamente ver cómo está funcionando, comparando año a año, en este caso lo que sucedió el 2023 con el 2024, y si hay avances o retrocesos. ¿Y ustedes ven que está mejor? El juicio es que hemos mejorado en un 7%, tampoco es para jauja, ¿ya? Pero si uno se escarba un poco más, eso significa que hay temas en los cuales vamos bien, pero hay temas en los cuales vamos mal. Ya. Y allí precisamente indaguemos en ese punto, además como con la experiencia que usted tiene, la seguridad, ¿cuánto va mermando la democracia como la van sintiendo y percibiendo los ciudadanos? Porque ese es uno de los puntos débiles en el estudio y es lo que se percibe en Chile, en todas las encuestas que usted mira, la seguridad, el primer problema, está todos los días los titulares de televisión y de las radios y de los diarios. Nosotros dividimos los temas en 7 dimensiones. Sí. 4 tienen unos avances fuertes, otro un avance mediano y otro un avance muy pequeño. 2 tienen retrocesos. Uno de ellos es el de seguridad pública. Obviamente la seguridad pública afecta en cuanto a que la ciudadanía empieza a perder confianza en que la democracia sea capaz de darle seguridad. Y ahí viene el retroceso, en que algunos dicen, yo estoy disponible a ceder parte de mi libertad con el fin de que me aseguren tranquilidad. Y eso, por supuesto, genera un deterioro en la democracia, es un retroceso. Pero no es que la democracia en sí, insisto, esté en crisis. Lo parcial es lo que tenemos que anotar. La conclusión nuestra, a lo que nosotros vamos, es que en una mirada positiva podamos decir cuáles son los temas de la que están funcionando mal para que los candidatos presidenciales, para que los políticos más activos, para que el gobierno, todos los que son autoridad y la ciudadanía misma, se jueguen más por mejorar esos aspectos precisamente para no perder la democracia. Otro de las dimensiones que usted divide en este estudio en que vamos para atrás en vez de ir progresando es la administración responsable y eficaz del Estado. ¿Por qué pasa eso? La clase política hoy día no es de las mejores para administrar este buque tan grande que es el Estado de un país, el Estado de Chile en este caso. Hay varios factores. Uno de los que va en retroceso es la modernización del Estado. Aquí hay un estudio de la Universidad de Chile, porque no hay que pensar solamente en la propia, hay un estudio de la Universidad de Chile que demuestra que en los últimos 12 años la modernización del Estado ha estado estancada. El que el Estado no se modernice, el que no asuma toda la tecnología, hay algunos sectores en que sí se logra, el que el Estado no sea eficiente, el que veamos que de repente hay crisis, hay hospitales que funcionan bien y otros que con los mismos términos presupuestarios no tienen ya remedio a mitad de año. Hay un problema de administración eficiente, hay un problema aparentemente de sobrepoblación de funcionarios públicos, comienza a generarse la burocracia, lo que se ha denominado la permisología, una falta de eficiencia en la administración del Estado. Entonces, esos temas son parte de los desafíos, modernización del Estado, seguridad pública, el tema de la corrupción, que también corroe, también genera dificultades, entre otros. Ya, pero ¿y la prominencia, la bonomía de quienes están a cargo, el intelecto, son las mejores personas a las que hoy administran en el 2025 el Estado de Chile comparado con su época de los años 90, o si quieren retrocedemos más hacia atrás? Es difícil y un poco ingrato, digamos. Siempre uno, cuando éramos jóvenes, escuchaba gente mayor que pensaba que todo tiempo pasado fuera mejor. Yo creo que lo que está pasando es que la política está perdiendo ideales en este tiempo. El individualismo exacerbado por una parte. Yo resuelvo los problemas yo solo, no me importa lo que pasa con el resto. El hecho de que todo se busca hacer rápido, este ejercicio en el que todos andamos con tarjetas, lo metemos y tenemos un resultado de inmediato y por lo tanto tenemos un problema y esperamos que se resuelva de inmediato. Una ley que se hace a la rápida y que a los 2 meses hay que empezar a corregirla. Al final de cuentas se va perdiendo la pulcritud, se va perdiendo la calidad, el ritmo que se le quiere dar a las cosas, el no tener sustancia atrás, contenidos. No hay nada peor que una política sin ideales, sin pensamiento. En la fórmula humanista cristiana en la cual yo participo hay una regla, pensamiento y acción. La pura acción es peligrosísima. El puro pensamiento, café, de tertulia, es ineficiente. Pensamiento con acción. Y yo diría que lo que está fallando un poco es eso, el pensamiento. Pero fallan también las personas. Le quiero plantear una pregunta que se hizo en el 2018 que se le hicieron estos 2 economistas norteamericanos de la Universidad de Harvard. ¿Cómo mueren las democracias? En ese libro que es maravilloso, reflexionaban sobre lo que le estaba pasando al mundo en aquel tiempo, que no es muy distinto a lo que nos pasa hoy día, y el personalismo de muchos estaba llevando a las democracias al despeñadero.
¿Eso subsiste, existe claro, todavía? En términos conceptuales de humanismo cristiano, nosotros distinguimos entre el desarrollo individual o el individualismo Sí. y lo que es el personalismo, en términos que una persona es una persona que tiene necesidades materiales y necesidades espirituales, una persona es una cierta completud, ¿ya? Busca una vida más integral. El individuo, yo creo que la individualización de la política, en términos simples, antes a uno lo iban a buscar para ser candidato y tenían que darle razones y uno se resistía y bueno, y al final el colectivo era la causa, era el pensamiento. Hoy día muchas veces yo defino que soy candidato, que me sigan los buenos, y se empieza entonces a priorizar el individuo por sobre el pensamiento. Ese es parte de los problemas. Eso supone un ejercicio de cultura política. Nosotros estamos estudiando en el programa en el proyecto aplicado de democracia de la Universidad Miguel de Cervantes, qué pasa con los planes de estudio de básica y media en relación al tema de la política, de la democracia, del civilismo, y cómo se enseña aquello que se tiene que enseñar y cuánto tiempo se entrega a aquello, porque desde ahí parte. Si uno no ayuda a cultivar que una sana y buena política es necesaria para el país, no logra entusiasmar a los jóvenes para que salgan del individualismo y entren en compromisos de mediano y largo plazo por lo que ellos estimen que es el bien común, eso al final de cuentas significa que no los mejores van entrando en esa función y eso naturalmente tiene costo en cuanto a la calidad del ejercicio de la responsabilidad pública, tiene costo en materia de corrupción, tiene costo en materia de eficiencia. Gutenberg, pero ¿cuán en riesgo está hoy día la democracia cuando uno ve que de hace unos 10 años ha empezado en el mundo y lo estamos viendo en Chile hoy día? O sea, estamos hoy día 30-31 de julio, poca tolerancia, poco respeto al adversario, poco respeto a la disidencia. Son mis ideas y esas son las que mandan y las que tienen que predominar. ¿Eso va a conspirar de alguna manera a que las democracias se vayan deteriorando y, por qué no, extinguirse? Bueno, a lo menos generan estancamiento. Ya. La polarización estanca a los países. La buena democracia significa capacidad de acordarse en lo principal y discutir y definir democráticamente el resto, pero que al menos haya un compromiso absoluto por la democracia en sí, por los derechos humanos, por el diálogo, por la necesidad de buscar acuerdos, por la no violencia y a su vez, junto con eso, que haya un compromiso de país. Yo diría que nosotros en Chile también hemos deteriorado un poco el valorar nuestra historia, el valorar nuestra tradición republicana, el tener una cultura cívica y por lo tanto es parte del quehacer. Sin duda que lo que estamos comentando deteriora y genera peligros. Y por eso que lo que nosotros tratamos de hacer a través de este proyecto no es quedarnos solamente en el diagnóstico negativo, sino que buscar cuáles son las debilidades para que se puedan hacer propuestas, que es nuestra siguiente tarea, e invitar al mundo político y de las distintas tendencias, ahora los distintos candidatos presidenciales, a preocuparnos de cómo tomar medidas que nos permitan hacer las cosas mejor, cómo mejorar nuestra democracia. Ya, pero hay que volver, por ejemplo, a la política de los acuerdos. Usted estuvo en la Cámara de Diputados en los años 90 con Patricio Elwin, fue presidente en los tiempos de Eduardo Frei, Ruiz Tagle, y ahí había que dialogar, a pesar de que me imagino que muchos se querían llevar la pelota para la casa en algún minuto. Nosotros discutíamos mucho. Yo recuerdo discusiones en la Cámara fuertísimas. La tensión, ustedes tendrán que imaginarse y recordar de la acusación constitucional contra Pinochet. La Cámara absolutamente dividida. Pero eso no significaba que no tomáramos acuerdos básicos, por ejemplo, respecto a la necesidad de abrirnos al mundo y los tratados internacionales. Eso no impidió que recién entrado Elwin, la derecha estuviese disponible en una reforma tributaria para generar recursos que nos permitieran actuar frente a la pobreza tremenda que venía del régimen anterior. Y crecer al 7%. Exactamente. Es decir, esa necesidad de entender que la vida en una sociedad significa el entender que el otro también tiene un rol, que el otro también tiene derecho, que nadie puede sentirse poseedor de la verdad absoluta y que al final de cuentas los países que surgen son aquellos en los cuales la verdad es colectiva, en que todos participan, uno con más fuerza por sus ideas porque representan una voluntad popular mayoritaria, pero las minorías también con lo suyo son parte del aporte a esa verdad colectiva. ¿Y se atacan hoy día más las derechas con las derechas o las izquierdas con las izquierdas? Bueno, eso ya es un tema de la contingencia. Yo creo que eso es lo que está pasando hoy día
Con la derecha, pero antes pasó con la Concertación y el Frente Amplio hace 4 años. Exactamente. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que mejorar. Yo creo que el punto es la polarización, a mi juicio, y esto ya es una opinión de otro tipo, es discutible, la polarización le hace mal a los países. Los países polarizados no avanzan ni políticamente, no avanzan ni económica y menos socialmente. Yo diría que eso es una experiencia que está en todas partes. Citando autores como lo que usted indicaba, tenían que los países que funcionan mejor son los que las instituciones son fuertes, de tal manera que son capaces de encauzar a su vez los conflictos. Yo creo que la polarización es mala. Hay que acoger la diversidad. En mi tiempo bailábamos todos con los Beatles. Hoy día la juventud tiene 12, 14, 15 rockeros distintos y son partidarios de esa música y no de la otra. La diversidad en materia sexual es parte de la vida moderna. La diversidad en términos sociales. Lo que tiene que hacer el sistema político es acoger esa diversidad. Yo encuentro que esta locura de polarizarse, esta cultura de eliminar la diversidad, yo creo que al final de cuentas impide interpretar a los ciudadanos. Es una forma en que distancia a los ciudadanos en vez de acercarlos a la cosa pública. Ya, pero es un quiebre a nivel mundial o usted lo ve como Chile, porque uno mira Argentina y también hay peleas en las clases políticas en Brasil, en Ecuador, en Estados Unidos, hoy día, mira Alemania, mire el país que mire. Con todo el retroceso que significa Trump en la presidencia americana, el hecho es que la globalización subsiste y va a subsistir por la cosa electrónica, por el internet, por todas las tecnologías modernas comunicacionales. Y de ese punto de vista, los procesos son más globales. Por lo tanto, aquí estamos en una situación, pero ojo, en el marco del 8 al 10% de la población que vive en democracias, para no perder el norte. Sí. La mayoría de la población del mundo hoy día vive en regímenes que no son democráticos y en que la población lo que quisiera, lo que aspirara, pero el poder, la dictadura, el autoritarismo, estos liderazgos y estas potencias que están detrás de esos liderazgos, en algunos casos a nivel mundial, impiden aquello. Entonces, lo que quiero decir, tenemos que cuidar la democracia, tenemos que defender la democracia. Y eso es lo que pretendemos hacer a través de este proyecto en la universidad, cooperar positivamente como misión universitaria, a hacer propuestas de mejora y a no quedarnos simplemente rasgando vestidura por todo lo que está mal, sino que apuntarlo y reconocerlos como debilidades para cambiar. Claro, son siempre buenas las fotografías del momento, partiendo por el estudio y otros que también se conocen, pero ¿hay alguna receta para salir de esto, para torcer la línea que nos lleva hacia abajo y no hacia arriba en cuanto a la valoración de la democracia? ¿Tiene que ver con algo cultural? ¿Hay que leer más? ¿Hay que saber más de historia? ¿Hay que valorar lo que fue la transición? ¿Cómo mejoramos el rumbo? En política no hay modelos absolutos, pero yo diría que si hay lineamientos, parte de lo que hemos conversado. El tener buenas instituciones y que funcionen y que sobre esa base sean respetadas. El tener buenos ciudadanos, por lo tanto que no sean clientes que buscan la mercadería y resuelven en cada elección y después si te he visto no me olvido, sino que vivan también como ciudadanos, que vivan en comunidad, que estén participando en algún tipo de organización. Eso es cultura política. Lo que ya hemos dicho, una institucionalidad que lleve hacia los acuerdos, al menos en los temas trascendentales, y también un poder judicial que actúe con eficiencia respecto al delito, respecto a la corrupción, a la falta de probidad, etcétera. O algo como lo que está haciendo hoy día la Contraloría. Fíjese que eso es saludable. No tan solo es saludable en Chile, sino que es un ejemplo afuera. Usted sigue el proceso que hay en España hoy día con los actos de corrupción y en la cual se disparan las corrupciones por un lado o por el otro, pero la acción institucional no existe. Aquí hay una Contralora que está operando y eso tenemos que fortalecer la fiscalización en positivo, que no anda buscando simplemente colocarle piedras al camino, sino que por el contrario pavimentar positivamente que las cosas se hagan bien. Ya, pero es necesario en nuestro país, por ejemplo, una reforma al sistema político, terminar con la atomización de los partidos políticos, muchos de ellos además encapsulados en una sola región. O sea, leía el otro día una lista, decía, bueno, se acabó la nacionalización de los partidos, que están de Arica a Punta Arenas, algunos están, no sé, solo en Atacama o solo en el norte y funcionan. Francamente creo que esa es una gran excusa, un gran punto común que tiene poco sustento académico. Lo digo así con toda franqueza. ¿Ya? Se habla de reforma política y observe usted, ¿quiénes son los que plantearon la reforma política? De dos sectores. ¿Qué están haciendo hoy día para impedir la fragmentación? Un gran pacto electoral en cada lado, que lo único que hace
en mantener la fragmentación. Aquí no ha habido una reforma política. Aquí una reforma política debiera que apuntar ¿a qué? A terminar con los pactos electorales. Que cada partido se pese con lo propio. Que eso obligue a cada partido a tener un programa. Que eso genere posibilidad de interpretar a esa diversidad. Que le dote de pensamiento y de planteamientos programáticos a los partidos. Que rompa el individualismo en política. Impedir los pactos electorales, prohibirlos. Eso se hizo en Chile en los años 60. ¿O tenían cierta cantidad de partidos máximos? No tenían tan cantidad máxima, sino que simplemente el hecho que usted impida los pactos electorales y que cada uno va con su camiseta y se juega, eso significó la reducción de 15 a 16 partidos a 5 o 6. Pero ¿por qué no se impiden los pactos electorales? ¿Por qué se dice que la reforma es los partidos chicos, la fragmentación? Si aquí no hay acuerdos, es porque los grandes bloques no quieren llegar al acuerdo, no por 15 o 20 diputados independientes o de partidos menores. En las pensiones, ¿cuándo se produce el acuerdo? ¿Cuando los partidos pequeños no están de acuerdo? ¿O se produce el acuerdo cuando los partidos grandes asumen su responsabilidad, dialogan y construyen lo que a mi juicio fue un buen acuerdo? La fragmentación no existe para los efectos de ser la solución, eliminar la atomización. Cuidado con lo siguiente. Si usted excluye a gente de la democracia, si usted excluye a algunos a la posibilidad de participar en la democracia, está generando gente que se queda al margen de la democracia. Y por lo tanto, en vez de asegurar la representatividad, empieza a reducir esa representatividad y obligando a que algunos actúen fuera de la democracia. Yo le diría, es como para una discusión mayor o un diálogo mayor. La fragmentación es una excusa para fomentar la polarización. Si tengo que optar entre polarización o que exista una libertad sin pactos electorales, naturalmente prefiero lo segundo. De repente hay que saber actuar contra la corriente. En Chile, hace 20 años atrás, todos hablaban del voto voluntario. La gran solución iba a ser el voto voluntario. Y vibraban con el voto voluntario. Y era el tema de la campaña presidencial. Y se condicionaban apoyos a nivel presidencial por estar o no a favor del voto voluntario. 20 años después, todos retrocediendo, dándose cuenta que eso había significado el distanciar más a la ciudadanía del proceso político. Cuidado con las modas. Esto de estar supuestamente contra la fragmentación, en el hecho lo que está buscando es generar grandes polos. La polarización es peor que la fragmentación. Partido chico, partido grande, ¿cuánto respeto hay que tenerle hoy día al crimen organizado, a la corrupción? ¿Se nos está metiendo debajo de la alfombra o ya sobre la alfombra en el país, poniendo y debilitando todo lo que son los conceptos democráticos, la vida en sociedad? Bueno, yo creo que el tema partido chico o partido grande en relación a eso no tiene una relación directa. Yo creo que la relación directa... lo que veo es que puede ser coimeado un representante de un partido chico de uno grande. Pero un partido chico no tiene mayor poder, digamos, no tiene mayor representación, no tiene mayor influencia. ¿Quiénes son los que pueden cometer ese tipo de delito? Al final de cuentas, los que están en niveles de autoridad. Ahora, sin duda que el tema de la corrupción es un tema gravitante y grave, que nosotros lo colocamos como una de las 5 o 6 tareas: modernización del Estado, corrupción, seguridad pública, entre otras. Llegamos nosotros a esa conclusión. Han habido, y en esto seguir navegando un poco en contra de la corriente, han habido algunos avances. El de la Contraloría es un avance, que tenemos que estar encima para que termine bien, que efectivamente los sumarios respecto a los que abusaron de los temas del permiso de las licencias tengan sanción, el tema de las fundaciones tenga sanción. Tenemos que aumentar la capacidad de fiscalización en el país. En un estudio que se hizo en la universidad por Carlos Carmona, que fue un importante personero en los gobiernos democráticos, se vimos que el nivel de recursos que maneja hoy día el Estado frente a los que manejaba el año 90 es tremendo, pero que el refuerzo de los mecanismos de control y de fiscalización no guarda relación con ese aumento. Se gasta dinero en contratar y contratar personal, en algunos casos, especialmente hoy día en los municipios, ahí hay cosas exageradas en esa materia, pero hay que gastar más en tener Contraloría, fiscalización. En el gobierno de Frei Ruiz-Tagle
se había, por ejemplo, abierto lo que se denominaban las auditorías al interior de los ministerios. Eso en el hecho se abandonó. Necesitamos, por lo tanto, aumentar la fiscalización, aumentar las auditorías internas, tener un poder judicial que actúe fuerte y rápido en la materia y hacer mucha cultura política, mucho ejemplo en la probidad, mostrar a la gente que hace las cosas bien, mostrar a aquel político que vive en el mismo barrio, mostrar a aquel funcionario público que fue un funcionario ejemplar, que hizo carrera, y también profesionalizar la administración pública. Con esto le termino. Sí. Uno aprende en países desarrollados que han logrado avanzar en esta materia que cuando se produce un cambio de gobierno no necesariamente tiene que cambiar toda la administración. Y se habla del tercer hombre. A mí me tocó en Japón, por una determinada historia en relación al tratado que finalmente se logró entre Chile y Japón en materia comercial, la importancia del tercer hombre, que era un funcionario de carrera. Y que por lo tanto cuando venía el cambio, eso significaba en el ministro y el viceministro. Pero este tercer hombre era el que en definitiva llevaba el buque. Los otros eran los que daban la orientación. Y eso permitía, a su vez, mejorar la eficiencia, que hubiese una cultura al interior de la administración pública de calidad, que hubiese carreras funcionarias, etc. Hay cosas que se pueden hacer, pero eso requiere no caer en este esquema del no acuerdo y de la polarización. Gutenberg, hemos sobrevolado sobre varios temas de la democracia, pero las preguntas ahora vienen con nombre y apellido. Quiero aprovechar su experiencia como expresidente de la Cámara y como expresidente además de la Democracia Cristiana, partido que usted dejó el año 2018. ¿Cómo vio esta decisión del partido que tomaron el fin de semana de apoyar a la candidata comunista Janet Jara? A mí me da problema porque yo fui durante 50 años militante de la ADC desde muchacho. Y normalmente le deseo lo mejor a la ADC. Y creo que es una buena práctica. Por lo tanto, no me gusta opinar de la ADC en particular. Puedo opinar en términos genéricos que también toca a la ADC. ¿Pero se imaginó que iba a haber este escenario alguna vez? Yo creo, ¿perdón? ¿Se imaginó que iba a haber este escenario alguna vez? No, ¿De nunca. la ADC apoyando a una candidata del Partido Comunista? No, nunca me lo imaginé. Yo creo que lo que se produce es parte de lo que estábamos conversando. Que cuando los partidos caen solamente en el tema de la acción y del corto plazo, y debilitan el pensamiento y la importancia del pensamiento y la importancia de su propia cultura, al final de cuentas, como le pasó a toda la concertación, el no defender conceptualmente la obra, lo realizado, el no ser capaces de proyectarla, el no perder sus valores e ideas, al final de cuentas ha significado que el colectivo de partidos que estaban en aquello empezó a decaer. Yo creo que mi reivindicación es que al menos mi abuelo era político, era socialista. Yo me eduqué en la lógica esta de que la política supone ideales y que uno tiene que estar con esos ideales para hacer el bien y también para resistir cuando se dan situaciones en las cuales el éxito no está asegurado. En la política uno no puede ganar siempre. La alternancia también es un principio democrático. Uno no puede actuar solo por tratar de defender, de ganar cupo, de ganar espacio. Creo que la política requiere de ideales y creo que la gente valora a las personas que tienen ideales. Yo voy a dar un ejemplo que puede que sea inconveniente, pero usted genera un ambiente de franqueza. Muchas gracias. Soledad, mi esposa, dio una gran lucha en contra del aborto. El país es testigo de aquello. Yo lo que le puedo contar el testimonio es que las pocas veces que salimos con Soledad a un restaurante, a una fuente soda, a algún lugar comunitario, muchas veces nos pasa que hay personas que se acercan y le dicen, mire, yo no estaba de acuerdo con usted, pero si usted fuera candidato hoy día a algo, votaría por usted porque usted respondía a ideales. La gente se da cuenta cuando uno actúa por convicción, cuando uno actúa por pensamiento y no por conveniencias de corto plazo. ¿La democracia cristiana para usted sigue siendo humanista cristiana? El humanismo cristiano es muy amplio. En el humanismo cristiano se pueden dar posiciones conservadoras, como lo ha sido. En Chile históricamente existía el Partido Conservador Social Cristiano. El humanismo cristiano también se dio históricamente en Chile con lo que se denominaba izquierda cristiana o cristianos para el socialismo. Yo creo que el humanismo cristiano tiene distintas vertientes. Si yo digo la vertiente del Rerum Novarum en términos de la Iglesia Católica o de la teología social en términos protestantes, la vertiente
que valora estos conceptos básicos de persona, bien común, comunidad. La vertiente que entiende esta cultura del diálogo. Creo que en esa vertiente lo que se está haciendo es un poco, por decirlo menos, contradictorio. Ya. Nunca habría llegado hasta ni siquiera en la frontera a cruzarse con el marxismo-leninismo. Lo que pasa es que yo no le tengo dificultad, o sea, la dificultad con el marxismo-leninismo es una dificultad de pensamiento, no es una cuestión de yo querer o no querer. Por ejemplo, cuando la candidata de la izquierda hoy día dice que ella es leninista, claro, hay una anécdota ahí porque había un comandante de una de las fuerzas en el tiempo de la dictadura que hablaba del leninismo, pero bueno, pero cuando se define como leninista, se está definiendo como partidaria del centralismo democrático al interior de los partidos. El Partido Comunista se opuso en la Cámara de Diputados hace 7 u 8 años a que sus directivas se eligieran democráticamente, a su interior un hombre y una mujer un voto, por ejemplo. También se opuso a la UDI. Los partidos con menos vocación democrática en ese momento reaccionaron frente a esta posibilidad de que por ley se les exigiera ser democráticos al interior. El ser leninista es un concepto de cómo se tiene que manejar los partidos y la política. El ser marxismo entra en el tema del materialismo dialéctico, el materialismo histórico. El ser leninista también es ser partidario de la dictadura del proletariado, a la luz del pensamiento. Entonces, el tema no es si a mí me gusta o no me gusta. El tema es que conceptualmente yo soy contrario a cualquier dictadura, sea del proletariado, sea una dictadura militar, sea una dictadura civil, por convicción. El tema, por lo tanto, es un tema de ser fiel, cada uno a lo que dice ser. Yo no podría apoyar en Venezuela a Maduro. Yo no podría haber apoyado a Chávez. Muchos llegan al poder por un medio democrático, esa es la moda en este tiempo, y después comienzan a avanzar hacia formas autocráticas. Y eso no es historia, eso es verdad, eso es ver el proceso en Nicaragua, eso es ver el proceso en Venezuela. ¿Para qué hablar de Cuba? Pero eso también es ver gente de la derecha como Orbán en Hungría, o como Bolsonaro en Brasil, o como Trump que empieza a hacer amenazas a la democracia. Es decir, el tema democrático, y volvamos al tema central nuestro, el tema democrático es esencial. Y la defensa y la promoción de la democracia, a los que creemos en la democracia, tiene que practicarse en la práctica política. ¿Por quién va a votar Guterman Martínez? Yo creo que así como van las cosas, espero que Mike Nichols se inscriba y que él sea una opción en el amplio espacio del centro que evite la polarización. Y si no, nulo. A mí no me gusta hacer apreciaciones en distintos escenarios, pero mi tendencia sería, si no, nulo. Guterman Martínez, muchas gracias por estar aquí esta noche en Vía Pública. Gracias por esta conversación tan ilustrativa sobre la democracia y sus derivadas. Y a usted, porque lo mete en los temas, lo complica un poco, pero yo creo que nos hace bien a usted y a mí. Muchas gracias, Gutenberg. Que esté muy bien. Hoy estamos con visitas desde el extranjero aquí en Vía Pública con una escritora, historiadora, además del Perú, que ha publicado este libro. Ya es la quinta reedición de Guerreros Civilizadores, un libro que trata sobre la Guerra del Pacífico, política, sociedad y cultura en Chile durante ese periodo tan emblemático para nosotros y que a Chile le permitió además crecer en territorio. De eso y más conversamos de inmediato con la autora Carmen McEvoy. Bienvenida, gracias por estar acá, gracias por venir a Chile también. Gracias, Davor, por la invitación. Bueno, ¿a qué se refiere con Guerreros Civilizadores? Un nombre como que uno se queda pensando. Es un oxímoron, ¿no? Sí. Es un oxímoron y yo creo que es como provocador, porque si tú te das cuenta en los capítulos que dedico a la moneda, los sacerdotes, los soldados, la guerra pues se plantea como una guerra civilizatoria, ¿no? Hay que justificarla. Es una guerra de conquista. Es una guerra, digamos, como tú muy bien has dicho, que se incorpora un territorio fabuloso y que ayuda a Chile a su despegue económico, pero tienes que darle una justificación moral, ¿no? Y yo creo que es la superioridad moral de Chile en tanto que ha podido construir una república civilizada versus lo que Vicuña Maquena llama la Confederación de Tribus Peruano-Bolivianas. Carmen, ¿y a Chile cuánto? Porque Chile viene desde el 1810, era un país súper joven para la Guerra del Pacífico. ¿Cuánto le sirvió la guerra anterior, la guerra contra España, el año 64, el año 65? ¿Allí agarró fuerza? ¿Allí sabía hasta dónde podía llegar? ¿Allí se forjó el carácter del chileno? Bueno, tú sabes que tenemos otro libro con Gabriel Cid que se llama Terror en Locañas. Ya. Y que es sobre la Guerra Civil del 91.
Y nosotros lo que hemos tratado es de romper esa cronología, digamos, a la que tú estás un poco refiriéndote. Y yo creo que la guerra matriz es la guerra en el Arauco. Esa es una guerra que socializa a los militares en la violencia y en el discurso civilizatorio. La Segunda Guerra es del Pacífico y la tercera es la guerra civil, ¿no? Entonces, yo creo que hay heroísmo, pero ese heroísmo se construye en esta guerra con Vicuña Maquena, por un lado, que yo creo que es el gran artífice, difusor, en el caso que tú, digamos, lo que conoces también de Prat. Yo creo que la figura de Prat, las entrevistas a la viuda de Prat, todo eso lo hace Vicuña Maquena. Y por otro lado, la Iglesia Católica, que ha sido socializada por el arzobispo, este arzobispo Valdivieso, que plantea que la guerra es una guerra justa, ¿no? Estos capellanes, no sé si has leído el capítulo de los capellanes, que dicen que Chile pues, es un país moralmente superior al Perú, que es un país, digamos, Se llama a conversar de aquello. Decadente, ¿no? El Perú es decadente, ¿no? Entonces se plantea una dicotomía que va a servir para justificar la guerra. Carmen, ¿y por qué a Chile le fue tan bien en esta guerra? Porque tú en uno de los pasajes del libro dices, bueno, le fue tan bien a Chile que los ojos del mundo miraron a Chile e incluso Estados Unidos le tuvo respeto a Chile. Y pensaba de que se iba a volver otro Estados Unidos ¿Sí? en el Pacífico Sur. ¿Por qué? Porque yo creo que, y ahí está en el primer capítulo que se llama Chile Viejo, Chile Nuevo, yo creo que más que un Estado en forma, porque era un Estado que todavía tenía sus grietas, estaba, digamos, en lucha hacia el sur, había bandolerismo, yo creo que es el monvarismo. Es Montt y Varas, esa dupla. El tándem, la ese dupla. tándem, Sí. ese tándem que ahora estuve en el museo y los vi a los dos, Sí. que trabajan para dotar a Chile de un servicio civil. Hay unos burócratas que están dispuestos a dar todo, en el caso de Emilio Sotomayor. Yo creo que Emilio Sotomayor, que es el presidente en campaña, que la esposa le escribe, le dice, vente porque nuestra hija está agonizando, él se queda, ¿no? Entonces yo creo que hay una burocracia que es la que va a ir, digamos, avanzando sobre territorio peruano, boliviano, y va a establecer las jefaturas político-militares, que yo creo que es un elemento fundamental en esa guerra. ¿Y por qué después extraímos el rumbo? Tú dices que alrededor de la Guerra Civil del 1891 se perdieron prácticamente todos los pergaminos internacionales que había ganado Chile en la Guerra del Pacífico. Claro. ¿En cuántos? ¿5 o 6 años? Porque se importa la violencia, ¿no? Sí. La violencia es algo que se importa. Y tú lo ves en las guerras actuales. O sea, Estados Unidos se va a Afganistán, se va a Vietnam, se va a Irak. Y todo eso va a ir negativamente, va a tener un efecto negativo en la institucionalidad. Entonces, no solamente se trae a soldados socializados en la violencia extrema, que es la sierra. No, las campañas a la sierra son campañas terribles, como le llama Vicuña Maquena, llama la guerra bárbara. La guerra es bárbara, pero para ellos esa guerra es específicamente bárbara. Y yo creo que también, ¿por qué le va mal? Porque el salitre cambia el balance de poder, ¿no? Y entonces le da mucho poder al Ejecutivo, que es el que en ese momento va a administrar la riqueza salitrera con Balmaceda, y un poco que la fronda se siente desplazada. Y, digamos, viene otra vez este enfrentamiento de guerra civil que no lo puedes imaginar porque los bandos, cada bando tiene héroes de la Guerra del Pacífico, ¿no? Uno de ellos está Orocimbo Barbosa, que muere despellejado, ¿no? Entonces tú dices, pero ¿cómo puede ser posible que el héroe muera en Placilla, perseguido, ¿no? por sus compañeros, digamos, en la Guerra del Pacífico, ¿no? Tú has investigado mucho el tema, estuviste en Chile acá una buena temporada investigando en nuestra Biblioteca Nacional, conversando, leyendo otros libros. Se cruzan muchos datos en este libro que es muy entretenido en cuanto a cómo está desarrollado. Pero quiero preguntarte tu experiencia, además con la mirada desde una peruana hacia Chile. Hoy día, ¿Arturo Prat fue realmente el gran héroe de la Guerra del Pacífico o fue mucho más importante el Napoleón, como tú lo denominas al general Baquedano? Yo creo que el verdadero héroe es Grau. Grau, ya. Yo creo que el verdadero héroe es Grau, no porque sea peruana, sino porque Grau es abandonado a su suerte, ¿no? El Perú tiene todo un problema de política interna, de fragmentación, y Grau era un extraordinario marino que no contaba con el señor de los mares. que no contaba con un monitor que le limpiaran los... ¿Te acuerdas que, bueno, las cartas que manda Grau al gobierno son realmente desalentadoras? Límpieme los fondos porque el Huáscar no tiene velocidad. Necesito los petardos, no eran los petardos, eran los cañones. No, claro, no, los Pellicer, ¿no? Que eran una cosa especial, los torpedos. Tampoco se los dan. La habilidad de Grau de poner a toda una escuadra, digamos, en ascuas,
Yo creo que es algo que muestra pues que había una marina peruana que tenía, o marinos peruanos que tenía. Ahora, Prat es también un héroe porque se enfrenta con Grau. Y porque también... Pero es un héroe desde lo moral. Era un Prat. héroe desde lo moral y era un héroe desde lo civil, ¿no? Porque él viene con una trayectoria más bien dentro del mundo de lo civil, ¿no? Entonces, los heroísmos no se pueden medir en magnitud, ¿no? Pero yo creo que la parte más dura de la guerra la tiene Grau, esos meses que aguanta. Porque yo creo que desde abril que se declara hasta octubre que es derrotado, el Pacífico estaba pues prácticamente dominado por un monitor. Y era el tema que siempre se lo sacaban en cara a Pinto. Ya, pero desde el punto de vista de nosotros, porque finalmente Chile ganó la guerra del Pacífico, se expandió, ¿fue Baquedano el gran líder de las tropas chilenas? ¿O tú identificas a alguien quizás del liderazgo más político como el gran impulsor para que Chile se expanda, yo y creo, y crezca y todo aquello? Yo creo que Baquedano pues tiene esta audacia de mandar a los soldados a la muerte, porque esa primera entrada, digamos, en las batallas en San Juan y Miraflores no son nada estratégicas. O sea, es ir mandando oleadas para ir, digamos, ir haciendo el camino más difícil. Yo creo que la guerra la gana la política chilena. O sea, la guerra la gana Pinto y Santa María. Pinto primero por entrar en una guerra que sabe que le puede traer serios problemas políticos, pero como digo ahí, no sé si has leído, hay esta carta que siempre la menciono, que Santa María le dice a Pinto, nos vamos a jugar toda la bolsa a una sola carta, ¿no? Y la carta es la guerra. Y por otro lado, Santa María, que yo creo que es la gran figura, que persiste en quedarse en el Perú hasta que se firme el Tratado de Ancón, ¿no? Entonces, esos dos políticos, el primero que inicia la guerra con todas las críticas que le pueden dar, y el segundo que dice, acá nos quedamos sí o sí, son los que básicamente son los héroes civiles, o sea, que son los civiles. Y acuérdate que hay un presidente en campaña. Entonces, el presidente en campaña les va diciendo a los militares, en el caso de Baquedano, lo que tiene que hacer. O sea que yo creo que Baquedano más bien lo que tiene es la lealtad de la tropa. Claro, lo quieren. Está Patricio Lynch también. Lo quieren. Patricio Lynch es otra pieza importante que está jugando tándem con Santa María y está, digamos, teniendo a todos estos jefes políticos militares en orden para poder justamente ganar la validación internacional. Porque acá yo creo que el tema es ¿por qué están ocupando? ¿No? Entonces, yo creo que la política y los servidores públicos y los burócratas que ha formado Bello y que se han formado en este monbarismo, por ejemplo, Antonio Varas, ¿no? Van a tener un rol fundamental en esa victoria. Y en la construcción de ese mito, de las obras, de los relatos, de las cartas, ¿cuál fue el rol de la prensa? ¿Qué tan importante fue? Y también fundamental. El rol de los historiógrafos, e incluso el libro de los años 50, el Adiós al Séptimo Línea, tú dices acá que fue el furor y que de alguna manera terminó de consolidar el mito. Exacto. Que fue quizás más importante que la guerra, probablemente. Exacto. Yo creo que lo que ahora llaman el storytelling. Sí. El storytelling es fundamental, ¿no? Y yo leí pues periódicos, no sé si recuerdas, periódicos que se publican en Santiago, pero en las provincias también. Entonces tú te das cuenta que el batallón que sale de Curicó tiene pues a su prensa que habla de los héroes de Curicó y muere un soldado y lo traen y lo entierran. Talca saca su estandarte de la época de la independencia, ¿no? Entonces hay una prensa regional que tiene como objetivo reposicionar a la región frente al centralismo de Santiago. Y yo creo que esa es una discusión fascinante, ¿no? Porque es también política interna, ¿no? Y por otro lado, ellos también, con el caso de Vicuña Maquena, son los que están construyendo los héroes. Vicuña Maquena se hace pequeñas biografías, Vicuña Maquena se va a hacerles entrevistas a los que están agonizando, toma nota. Entonces es como un folletín. La guerra se va entregando día a día, semana a semana, y el público, porque si te das cuenta, este libro es básicamente el frente interno de la guerra, ¿no? Los políticos, la prensa, los sacerdotes, que son otros que con el estandarte católico van a jugar un rol fundamental. Así que sí, la prensa es clave, ¿no? Y es, digamos, la prensa en guerra. Carmen, ha pasado cuánto más de como 140 años desde que terminó la guerra, del Pacífico. ¿Por qué a los peruanos les sigue doliendo tanto la derrota? ¿Fue quizás por la ocupación de Lima? ¿Es el hecho más doloroso para la gente que hoy día nació en Perú y vive en ese país? Yo creo que, ¿tú sabes qué cosa? Yo creo que La Haya, que es una ciudad, digamos, que está jugando también un rol fundamental en esa guerra, yo creo que es una ciudad que está jugando un rol fundamental en esa guerra. Yo creo que, ¿tú sabes qué cosa? Yo creo que La Haya,
lo que ocurrió en La Haya, esa suerte de reivindicación simbólica Ollantumala en ese periodo. de los 50, Sí, ya, con, perfecto. nuestro gran canciller José Antonio García Belaúnde, que acaba de fallecer, esa recuperación de Del triángulo. del triángulo, que puede ser nada, pero que básicamente sella la frontera, ¿no? Entonces ahora nosotros tenemos otro, así como ustedes, tenemos otras guerras internas contra la pobreza, contra la delincuencia. El narcotráfico, el crimen. Entonces como que también esos objetivos son los que hay que poner sobre la mesa. Y yo creo que lo que tú dices es cierto. Un país ocupado por 2 años, que tenía una bandera en el Palacio de Gobierno, tiene que tener en su imaginario colectivo esa suerte de humillación, que es algo que ocurre porque Chile no lo planea, sino que el Perú se niega a firmar el tratado, ¿no? Entonces ahí entran como en una suerte de contubernio, de simbiosis en la que, no sé si te acuerdas, la prensa santiaguina básicamente dice: no quieren desocupar 7.000 funcionarios públicos que se quieren quedar en el Perú. Entonces la ocupación se convierte en un problema político para Chile hasta que consigue un caudillo que es Iglesias, que es el que va a firmar el Tratado de Ancón. Ya, pues, ahí la aristocracia chilena vio una oportunidad. Exactamente. Después de la guerra dije, bueno, nos quedamos acá. Exactamente. No, y no solamente eso, yo creo que el Estado puede mandar empleados públicos. Piensa tú en lo que se llamaba la empleocracia. ¿A dónde las lleva? ¿A dónde los mandas? Al Perú. ¿Y quiénes están pagando? Los contribuyentes peruanos, los cupos, ¿no? Entonces es como un Estado subsidiario que puede vivir a costa de un país que está pues ocupado, ¿no? Carmen, ¿la historia se cuenta muy distinta en Perú que en Chile? Yo creo que este libro, tú sabes que este libro, que es un libro que ya pues ha tenido varias ediciones, nos ha permitido ver la maquinaria de guerra. Porque yo creo que la guerra hay que convertirla en algo que es el pasado. Los historiadores tenemos que convertir a la historia en pasado. Sí. O sea, yo no pretendo escribir este libro para que me devuelvan el Huáscar, ni para la recuperación de nada, sino simplemente entender cómo se arme una maquinaria de guerra. Y yo creo que ahora que estamos viviendo lo de Gaza, que estamos viviendo lo de Ucrania, las guerras tienen que pararse. O sea, no podemos transitar por ese camino nunca más, porque como tú bien dices, dejan huellas y importan violencia, porque tenemos un libro sobre Locañas. Y básicamente esa masacre que hubo en Santiago durante la Guerra Civil está ejecutada por veteranos de la Guerra del Pacífico. Y esa violencia no es una violencia contra extraños, sino que es violencia contra el élite, contra los hijos del élite, ¿no? Entonces, la violencia se importa cuando tú la exportas, ¿no? Entonces, al final, como que todos pierden en una guerra. Pero los héroes son muy distintos los que tienen ustedes a los que tenemos nosotros. Me hablabas de Grau, de Bolognesi, un montón más que ustedes los veneran. Aquí nos quedamos con Prat y un par más, Patricio Lynch, Baquedano y un par más. Claro, y tenemos el gran héroe que es Cáceres, ¿no? Que un poco él dice, la guerra se perdió en la costa, llevemos la guerra a la sierra, ¿no? Entonces hay una variedad de héroes y una variedad de circunstancias, pero al final yo creo que ese capítulo de los soldados es un poco el héroe desconocido, ¿no? El veterano que regresa y está empobrecido, que vende sus medallas, ¿no? Y al final un poco la guerra se gana por ellos. Es el llamado pago de Chile. Y es el pago de Chile y digamos ese grupo de soldados que se juntan para contarse sus historias que a nadie les importa. Ya para el siglo XX ya es una guerra pasada, pero para ellos pues recuerdan al compañero que se murió en sus brazos y cosas así, ¿no? Entonces hay mucho de emoción en una guerra, pero al final es costosa, ¿no? En términos, digamos, psíquicos para el soldado y en términos políticos para los países que la sufren. Carmen, solo felicitarte por este libro, Carmen McEvoy, Guerrero Civilizador. Está muy entretenido, yo no lo había leído, lo leí ahora para poder hacer la entrevista, así que más que recomendado para todos los que nos ven. Y agradecer a Planeta, ¿no? por esta nueva reedición. Que te vaya muy bien y que tengas una buena estadía en nuestro país. Muchísimas gracias, Davor, y a ti también. Gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa, así que ya estamos de vuelta con más aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. Once de la noche con 55 minutos, estamos terminando un día que va a quedar marcado. Vaya qué día hemos tenido los chilenos, con suspensión prácticamente de todas las actividades económicas, de los colegios, de todas las actividades sociales en buena parte del país a raíz de estas alertas de tsunami que finalmente fueron comprensibles porque se subió la marea en varios sectores de la costa de nuestro país. Veamos qué publica hasta ahora 24horas.cl, que tiene mucho que ver con las alertas de tsunami que han marcado esta jornada de día miércoles, porque continúan
Continúa la alerta de tsunami, así lo ha indicado el SHOA de la Armada de nuestro país, y también Senapred. Se mantiene la suspensión de clases en establecimientos en zonas de inundación. Senapred informó que se mantiene el estado de alerta desde el norte de Chile, Arica y Parinacota, hasta la región de los lagos, con la excepción de la región de la Araucanía, que pasa a precaución. Además, en muchos sectores del país, sobre todo en el sur, la lluvia ha sido un tremendo problema, porque han caído muchos milímetros. Acá en Santiago, nada por ahora. Vamos a revisar de inmediato cómo viene el pronóstico para los próximos días, porque la lluvia debería llegar mañana en algún minuto, o bien entrada durante la madrugada del día viernes. Se esperan para Santiago entre 20 y 30 milímetros, un pronóstico que se debería ir ajustando, pero que es más que bienvenido, porque hoy, miércoles, nuevamente, aunque usted no lo crea, si nos ve en otras partes del país, nuevamente tuvimos una alerta ambiental aquí en Santiago. La polución, el smog, como se decía antes, está bien crítico aquí en Santiago. Pero estamos despidiendo esta jornada con buena música, como siempre, para recordar a un grande, a un gigante, porque la ciudad de Birmingham dio un emotivo último adiós a Ozzy Osbourne, con cientos de personas participando en el cortejo fúnebre. Los residentes de la ciudad natal del Príncipe de las Tinieblas se reunieron en los alrededores de un memorial de la banda Black Sabbath, donde una banca y un puente se llenaron de flores y también de muchos recuerdos para despedir a la estrella del heavy metal. La familia de Ozzy se detuvo frente al memorial y protagonizó además un emotivo momento. Su viuda, Sharon Osbourne, estuvo acompañada por sus 3 hijos y los 2 del matrimonio anterior de Ozzy. Todos, por supuesto, emocionados, mientras los fanáticos coreaban algunos de sus grandes éxitos. Recordemos que Ozzy Osbourne murió hace ya algunos días, el pasado 22 de julio, a los 76 años, a pocos días de haber subido al escenario para un concierto de despedida. Con Mama, I'm Coming Home, vamos a despedir este día pública de día miércoles. Mañana vamos a despedir julio también, que ha estado muy acontecido a este lado del mundo. Que les vaya muy bien, que tengan un buen descanso. Buenas noches.